El proceso de oxicorte es comúnmente usado para cortar chapas de acero en la industria metalmecánica. Como la mayoría de estas partes irán posteriormente soldadas, es importante lograr la mejor calidad de corte posible. El operador debe tener conocimiento del proceso, completo conocimiento de la máquina, de los gases, las boquillas, los materiales y los ajustes, porque es solamente de esta manera que se pueden obtener los mejores resultados y una buena rentabilidad. Por la combinación del oxígeno con un gas combustible, de hecho, se puede producir la combustión del acero. Aquello que hemos mencionado como corte oxicombustible es, en realidad, un proceso de combustión. El oxicorte es un proceso muy conocido. Se puede cortar planchas de acero con un espesor que va de los 3 a los 300 milímetros, utilizando básicamente un mismo equipo de corte. Sin embargo, más del 90% de todos los cortes se realizan sobre espesuras inferiores a 20 milímetros. El oxicorte es utilizado para cortar aceros al carbono y de baja aleación. No obstante, recientes innovaciones como el plasma y el láser, el corte oxicombustible sigue siendo uno de los métodos más utilizados a causa de su versatilidad. Hay en el mercado distintos modelos de equipos de corte, desde pequeños con solo un soplete hasta las grandes máquinas de producción, las que cuentan con 8 o 10 sopletes o incluso más. Conforme la máquina esté equipada, se pueden realizar cortes rectos, así como también complejos cortes de figuras. Distintos tipos de sistemas automáticos son utilizados para el corte de figuras, como la lectura óptica y el control numérico. Y sistemas CAD-CAM, que permiten que la máquina de corte sea programada ya en el departamento de proyectos. Hay también sistemas automáticos que emplean robots, como este caso de corte en bisel. La boquilla es el corazón del equipo de oxicorte. Es donde se inicia el proceso de corte y hacia donde todo converge. El equipamiento, los gases, las habilidades del operador, es decir, es allí donde todos nuestros aprestos y conocimientos se convierten en resultados concretos. La llama del precalentamiento producida en la boquilla calienta el acero hasta la temperatura de ignición. Para la combustión del acero hay que añadir a continuación un chorro de oxígeno, el que comienza y mantiene el proceso de combustión. El chorro de oxígeno traspasa a alta presión el centro de la boquilla. A esto se suele llamar chorro de oxígeno de corte. Producto de la ignición, el acero reacciona con el oxígeno formando los óxidos o escorias. El chorro de oxígeno de alta presión remueve las escorias hacia afuera de la zona de reacción. La llama de precalentamiento tiene más de una función. Además de calentar y mantener el acero a la temperatura de ignición, protege el chorro de oxígeno y limpia la superficie de la chapa. La boquilla se instala en el soplete de corte. La función primaria del soplete es mezclar el gas combustible y el oxígeno para producir la llama de precalentamiento y proveer el oxígeno para el chorro de corte. Técnicamente hablando, un soplete puede ser más o menos sofisticado. Todo depende del diseño y de cómo fue fabricado. Este tipo de soplete, por ejemplo, cuenta con un inyector con espiral especial para actuar en caso de retroceso de llama. Por el mismo motivo, también está equipado con sistema de disipación de calor alrededor de los tubos de gas.
El soplete también está equipado con una válvula de flujo de refrigeración que suministra un pequeño flujo de oxígeno a la boquilla de corte durante el precalentamiento. Esto, además de prolongar la vida útil de la boquilla de corte, también previene interrupciones innecesarias del trabajo, producto de obstrucciones en la boquilla. El soplete y la boquilla no pueden realizar su trabajo correctamente si el sistema de suministro de gas a los equipos de corte no está bien dimensionado. La mayoría de las industrias poseen un sistema de distribución de gases donde el gas combustible y el oxígeno se suministran a través de una central fuera del lugar de trabajo. Para pequeños consumos, los gases son provistos en cilindros, mientras que para grandes consumos, el suministro de oxígeno es hecho en forma líquida. Es muy importante que el sistema de distribución de gases sea instalado por personal especializado. El oxígeno utilizado en el corte requiere un grado de pureza de por lo menos 99,5%. Se sabe que sistemas de distribución mal instalados pueden contaminar el oxígeno, lo que causa problemas en la calidad del corte. En caso que usted tenga algún problema con la calidad del corte o frecuentes paralizaciones del sistema de suministro de gases, contáctese con su proveedor de gases para un chequeo del sistema de abastecimiento. Ahora que ya hemos examinado el proceso de oxicorte y que podemos tener una idea del tipo de equipo que necesitamos, vamos a analizar los factores que afectan el corte. ¿Qué hace entonces que un corte sea perfecto? Un corte perfecto debe tener bordes rectos. Facilidad de remoción de escoria, o lo que es mejor, ninguna escoria, y una superficie plana y uniforme con líneas de arrastre verticales. Hay muchas causas que producen cortes imperfectos. El manual de AGA muestra muchas de las posibles causas que llevan a un corte imperfecto. Por lo tanto, la manera más segura de evitarlo es asegurarse de realizar todos los ajustes básicos antes del inicio. Si usted sigue las recomendaciones del manual, los riesgos de efectuar un corte imperfecto se reducen enormemente. Primero chequeamos la mesa de corte. La mesa de corte debe estar nivelada de modo que la distancia a la boquilla sea la misma en todos los puntos de la superficie de la chapa. La elección de la boquilla está condicionada por el espesor del material, pero los tipos de corte también deben ser tenidos en cuenta. En las tablas de corte son indicadas las boquillas para cada situación. Una vez que hemos instalado la boquilla al soplete, debemos verificar si el soplete mantiene el ángulo deseado para el tipo de corte. La boquilla correcta y la distancia de la boquilla a la chapa son muy importantes para obtener cortes perfectos. Para la distancia ideal, consulte la tabla de corte. Un calibrador de distancia simplifica este ajuste. Es importante ajustar el equipo a la velocidad adecuada. Una velocidad de corte incorrecta es una causa común de cortes imperfectos. Primero ajustamos la velocidad de nuestra máquina, digamos unos 500 milímetros por minuto. Hacemos que la máquina opere por exactamente 1 minuto. Verificamos la distancia recorrida tanto en lo que hace a cortes transversales como longitudinales. Se considera admisible una tolerancia de 5%. Para mejorar la economía del corte tenemos que entender cómo se distribuyen los costos. Haremos el cálculo de costo por metro cortado para poder claramente comparar los resultados. Así es como se evalúan los costos de corte por metro cortado. Mano de obra y costo del equipamiento constituyen el 90% de los gastos totales.
Los costos del gas representan solo un 10%. Pero ¿cómo podemos mejorar la eficiencia en cuanto a costos? Cualquier aumento en la velocidad de corte beneficiará este aspecto. Esto se puede hacer utilizando, por ejemplo, una moderna boquilla del tipo cortina. Podemos ahorrar un tiempo considerable en la perforación si nos valemos del precalentamiento forzado. El corte en bisel hecho con varios sopletes también mejora la eficiencia y reduce costos. Además de estas recomendaciones tendientes a aumentar la velocidad del corte, es importante también minimizar todos los gastos operacionales. Esta máquina tiene la mesa de corte al nivel del suelo, lo que hace que la carga y descarga sean más rápidas y fáciles. No se requiere tiempo extra para cargar el material. Al mismo tiempo se evitan paradas de producción con los sistemas que emplean mesas movibles. Una ventaja de este sistema es que requiere menos espacio para el trabajo. Pero esto también significa que el flujo de material debe ser bien organizado. Un sistema de alimentación inteligente del material puede optimar la rentabilidad del departamento de corte. Trabajar con gases combustibles implica riesgos. El operador de la máquina debe estar siempre atento e inspeccionar su equipamiento con regularidad para su propia seguridad. Escapes de gases combustibles pueden causar accidentes graves. Propano y termolene son más pesados que el aire, por lo tanto se acumulan en el suelo o en áreas más bajas, donde pueden causar explosiones o incendios. El fuerte olor del acetileno y del termolene nos advierte de una fuga, pero darnos cuenta de ello puede implicar que ya sea demasiado tarde. Por eso usted debe verificar el equipo regularmente. Una inspección visual permite detectar si las mangueras se empezaron a secar, lo cual es otro factor de riesgo. Todas las mangueras se secan con el paso del tiempo, por lo que deben ser reemplazadas regularmente. Para succionar efectivamente los humos y el polvo que son liberados durante el corte, es esencial que la mesa de corte esté equipada con un sistema de extracción de humos. Incluso los pequeños escapes pueden ser localizados si utilizamos un spray de detección de fugas. No olvidar de presurizar las mangueras para testeo. Podemos prevenir el retroceso solo con instalar equipamientos de seguridad. Las válvulas unidireccionales deben instalarse. Ellas evitan el reflujo de gases y formación de mezclas explosivas en las mangueras. Estas deben instalarse en todas las mangueras del soplete. Dispositivos contra el retroceso de llama deben instalarse en los reguladores. Ellos impiden que el retroceso llegue a la central de distribución o a los cilindros. Instale dispositivos paralelos contra el retroceso en caso de estar utilizando varios sopletes. Por su propio bienestar, jamás descuide la seguridad personal. Guantes a prueba de fuego, gafas de protección, capuchas de seguridad y protector auricular son solo algunos de los elementos que siempre deben ser usados. No obstante la calidad de los materiales y el avance tecnológico, uno de los factores más importantes para el éxito de las empresas aún es la habilidad y el conocimiento de sus operadores. AGA es mucho más que un proveedor de gases. Es la respuesta a las expectativas del cliente a través de investigación, desarrollo y programas de capacitación. Esto ha sido un rasgo distintivo de AGA a lo largo de estos años. Con AGA, usted tendrá el asesoramiento en el momento y lugar que lo necesite. Su continuo éxito es nuestro futuro.